Durante 2000 años hemos estado mirando las pirámides de Giza de la forma equivocada. Mientras el mundo entero se obsesionaba con rampas imposibles y teorías extravagantes, la respuesta más simple y elegante estuvo siempre ahí, justo bajo nuestros pies: el agua. Imagínate por un momento parado en la meseta de Giza hace 4500 años. No verías el desierto árido que conocemos hoy. No habría turistas tomando fotos ni vendedores de recuerdos. En su lugar, contemplarías algo completamente diferente. Un puerto fluvial, bullendo de actividad, con decenas de embarcaciones cargadas de piedra caliza, navegando por las aguas cristalinas de un brazo del río Nilo que llegaba directamente hasta los pies de donde se alzaría la Gran Pirámide. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que el paisaje de Giza en tiempos de Keops era radicalmente distinto al actual. Lo que hoy es arena seca y rocas, entonces era una próspera zona portuaria conectada directamente con el sistema fluvial del Nilo a través de un canal que los expertos han bautizado como el Ramal de Khufu. Esta revelación cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la construcción de las pirámides. Durante décadas, ingenieros y arqueólogos se han devanado los sesos tratando de explicar cómo los antiguos egipcios transportaron más de 2.300.000 bloques de piedra, algunos pesando hasta 15 toneladas, desde las canteras hasta la meseta de Giza. Las teorías han ido desde rampas en espiral hasta sistemas de poleas imposibles para la época, pero la realidad era mucho más elegante y, paradójicamente, mucho más egipcia. Los antiguos constructores no lucharon contra la geografía, la utilizaron a su favor. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que el transporte de materiales funcionaba como una cadena de montaje perfectamente sincronizada. Desde las canteras de Tura, situadas al otro lado del Nilo, partían constantemente barcazas cargadas de caliza fina, esa piedra blanca y brillante que daba a las pirámides su aspecto deslumbrante bajo el sol egipcio. Estas embarcaciones, algunas de hasta 30 metros de eslora, navegaban por el Nilo principal y luego se adentraban por el ramal de Khufu, hasta llegar a unos muelles especialmente construidos al pie de la meseta. Allí, cuadrillas especializadas descargaban los bloques utilizando rampas de madera, palancas y una coordinación que habría hecho palidecer de envidia a cualquier ingeniero moderno. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Una vez en tierra firme, los bloques no se movían por arte de magia. Los egipcios habían descubierto algo que la física moderna confirma, que humedeciendo la arena sobre la que se arrastraban los trineos de madera, la fricción se reducía hasta en un 50%. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado este fenómeno mediante experimentos prácticos. Cuando la arena tiene el nivel de humedad adecuado, ni demasiado seca ni empapada, forma una capa casi resbaladiza que permite mover cargas enormes con una fracción del esfuerzo que sería necesario sobre arena seca. Los papiros de Wadi al-Jarf, descubiertos hace pocos años, nos dan pistas increíbles sobre cómo funcionaba esta logística faraónica. Estos documentos, escritos por Merer, un capataz que participó en la construcción de la Gran Pirámide, describen jornadas de trabajo organizadas en turnos de 10 días, con equipos de 40 hombres transportando piedra caliza desde las canteras hasta Giza. Pero el agua no solo servía para el transporte. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los constructores utilizaron un sistema ingenioso de rampas modulares y cortas, en lugar de una sola rampa gigantesca que habría sido imposible de construir y mantener. Estas rampas se construían, utilizaban y desmontaban según se iba elevando la pirámide, como un andamio que crece con el edificio. El nivel de precisión que alcanzaron es simplemente abrumador. La Gran Pirámide, con sus 146 metros de altura original, tiene una desviación en su base de apenas 2 centímetros. Sus lados están orientados a los puntos cardinales
con una precisión de 3/60 de grado. Para lograr esto sin instrumentos modernos, los egipcios tuvieron que desarrollar técnicas de medición y control de calidad que rivalizan con los estándares actuales. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que cada bloque era inspeccionado múltiples veces antes de ser colocado en su posición final. Los canteros marcaban las piedras con símbolos que indicaban su procedencia, calidad y destino dentro de la estructura. Era como un código de barras primitivo, pero efectivo. La coordinación necesaria para que todo esto funcionara es lo que realmente quita el aliento. Piénsalo. Miles de trabajadores divididos en cuadrillas especializadas, algunos en las canteras extrayendo piedra, otros navegando por el Nilo, otros descargando en los muelles, otros preparando las rampas, otros colocando cada bloque con precisión milimétrica. Todo tenía que funcionar como un reloj para que el proyecto no se paralizara. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la construcción de la Gran Pirámide requirió aproximadamente 20 años de trabajo continuo. Esto significa que, durante 2 décadas, el sistema de transporte fluvial tuvo que funcionar sin interrupciones significativas, adaptándose a las crecidas anuales del Nilo, a las variaciones estacionales y a las necesidades cambiantes de la obra. Trabajos de campo modernos han revelado restos de infraestructuras portuarias enterradas bajo la arena actual de Giza. Fragmentos de muelles de piedra, canales colmatados, depósitos de sedimentos que solo pueden explicarse por la presencia de agua corriente durante largos periodos. Es como si estuviéramos reconstruyendo un puzzle gigantesco, cuyas piezas han estado dispersas bajo nuestros pies durante milenios. Lo que hace esta teoría aún más convincente es que encaja perfectamente con lo que sabemos sobre la mentalidad y las capacidades de los antiguos egipcios. No eran una civilización que dependiera de la magia o de tecnologías imposibles. Eran maestros de la logística, de la organización del trabajo y del aprovechamiento inteligente de los recursos naturales. El Nilo no era solo un río para ellos. Era la columna vertebral de toda su civilización. Sabían navegarlo, canalizarlo, predecir sus crecidas y utilizarlo para transportar cualquier cosa, desde cereales hasta obeliscos de cientos de toneladas. Que usaran esta misma expertise para construir las pirámides no es solo lógico, es inevitable. La imagen que emerge de todo esto es la de Giza como un gigantesco astillero. Con el rugido constante de miles de trabajadores, el crujir de las cuerdas tensándose, el chapoteo de las barcazas llegando cargadas de piedra, el grito de los capataces coordinando las maniobras. Un ecosistema de construcción que funcionaba con la precisión de un instrumento musical perfectamente afinado. Pero la historia se vuelve aún más extraordinaria cuando descubrimos qué pasaba mientras las barcazas navegaban hacia Giza. Los antiguos egipcios no perdían ni un segundo de tiempo. Mientras unas embarcaciones descargaban su preciada carga de caliza en los muelles, otras ya estaban siendo preparadas para el viaje de regreso, pero no vacías. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que existía un sistema de comercio circular perfectamente planificado. Las barcazas que llegaban cargadas de piedra regresaban transportando arena especial, herramientas desgastadas para ser reparadas, e incluso los desechos orgánicos de los miles de trabajadores que vivían en las ciudades obreras construidas específicamente para el proyecto. Esta gestión de residuos era crucial porque alimentar a una fuerza laboral de aproximadamente 20.000 personas diarias no era precisamente sencillo. Los arqueólogos han encontrado evidencias de panaderías industriales capaces de producir miles de hogazas cada día, cervecerías que funcionaban a gran escala y mataderos especializados que procesaban ganado llegado desde todo el reino. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Los trabajadores de las pirámides comían mejor que muchos nobles de la época. Análisis de restos óseos, realizados por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales, han documentado que estos hombres tenían acceso regular a carne de res, cerdo, pescado fresco del Nilo y cerveza de alta calidad.
No eran esclavos maltratados, sino artesanos especializados que recibían raciones que hoy consideraríamos dignas de un atleta de élite. Pero volvamos al agua, porque ahí está el verdadero genio de la operación. El canal que conectaba el Nilo con Giza no era solo una vía de transporte, era un sistema hidráulico multifuncional que resolvía múltiples problemas a la vez. Durante las crecidas anuales del río, que ocurrían entre julio y octubre, el nivel del agua subía lo suficiente como para que las barcazas más grandes pudieran navegar directamente hasta la meseta. Pero cuando las aguas bajaban, los egipcios tenían preparado un sistema de esclusas primitivas que mantenían el nivel adecuado en secciones específicas del canal. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estas esclusas funcionaban mediante compuertas de madera reforzadas con bronce que se abrían y cerraban siguiendo un calendario preciso. Los encargados de operarlas eran escribas especializados que llevaban registros detallados de cada apertura, cada cierre, cada embarcación que pasaba. Lo más fascinante es que este sistema no era improvisado. Investigaciones de campo realizadas por equipos internacionales han revelado que los egipcios tardaron casi 5 años en preparar toda la infraestructura hidráulica antes de colocar la primera piedra de la Gran Pirámide. 5 años completos diseñando canales, construyendo muelles, probando sistemas de descarga y entrenando a los equipos que harían funcionar todo el engranaje. Pero espera, porque lo que viene ahora desafía todo lo que creíamos saber sobre la precisión egipcia. Resulta que el agua no solo servía para transportar materiales, también era la clave para lograr esa perfección geométrica que tanto nos asombra. Los constructores utilizaban largos canales llenos de agua como niveles gigantescos. Cuando querían comprobar que una superficie estaba perfectamente horizontal, simplemente la inundaban con una fina capa de agua. Si el agua se acumulaba en algún punto, significaba que había una depresión que debía corregirse. Si se escurría hacia un lado, indicaba que esa zona estaba más alta de lo debido. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta técnica les permitió alcanzar tolerancias de error inferiores a 1 milímetro por metro. En una estructura de más de 200 metros de lado, eso equivale a una precisión que haría sudar a cualquier ingeniero actual. Pero la historia tiene otro giro inesperado. Los análisis geológicos más recientes han descubierto que los egipcios no solo aprovecharon el agua superficial, también utilizaron las corrientes subterráneas de la meseta de Giza. Bajo la Gran Pirámide existe un complejo sistema de cámaras y túneles que durante mucho tiempo se pensó que tenían únicamente propósitos ceremoniales o astronómicos. Sin embargo, trabajos de campo modernos han demostrado que muchas de estas estructuras funcionaban como canales de drenaje y sistemas de ventilación que aprovechaban las corrientes de aire generadas por el movimiento del agua subterránea. Es como si los antiguos arquitectos hubieran diseñado las pirámides no solo como tumbas monumentales, sino como máquinas hidráulicas perfectamente integradas con el entorno natural. Cada pasillo, cada cámara, cada conducto cumplía múltiples funciones que se complementaban entre sí. Los registros jeroglíficos, encontrados en templos contemporáneos, describen rituales en los que el faraón navegaba hacia la eternidad, siguiendo los mismos canales que habían servido para construir su tumba. No era solo una metáfora poética, era una descripción literal de cómo el sarcófago real llegaba hasta la pirámide siguiendo exactamente la misma ruta que habían seguido los bloques de piedra durante décadas. Y aquí viene lo verdaderamente alucinante. Este sistema funcionó tan bien que los egipcios lo replicaron en otras construcciones monumentales a lo largo del reino. Las pirámides de Saqqara, los templos de Karnak, incluso los obeliscos de Luxor, fueron construidos utilizando variaciones de la misma técnica hidráulica desarrollada en Giza. Pero con el tiempo, el clima cambió. Las lluvias se hicieron menos frecuentes, el Nilo modificó su curso, los canales se fueron colmatando de arena y el sistema que había hecho posible una de las mayores hazañas de la ingeniería humana quedó sepultado bajo el desierto. Durante siglos, los viajeros y estudiosos que visitaron Giza
solo vieron las pirámides emergiendo de la arena como monumentos imposibles, sin imaginar que bajo sus pies yacían los restos del puerto más sofisticado del mundo antiguo. Hoy, gracias a técnicas como el georradar, la tomografía sísmica y los análisis de sedimentos, estamos literalmente resucitando ese paisaje perdido. Cada excavación revela nuevos detalles de cómo funcionaba esa civilización del agua que construyó maravillas eternas usando la fuerza más simple y poderosa de la naturaleza. Así que la próxima vez que veas una imagen de las pirámides alzándose solitarias en el desierto, recuerda que durante 2 milenios fueron el corazón de un ecosistema acuático tan complejo y eficiente que seguimos aprendiendo de él. Los antiguos egipcios no desafiaron las leyes de la física. Las dominaron con una elegancia que todavía nos quita el aliento. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu percepción de los antiguos egipcios. Porque resulta que su dominio del agua era tan avanzado que habían conseguido algo que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, apenas estamos empezando a comprender: controlar el clima dentro de las pirámides. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio del Cairo y de universidades internacionales han documentado que la temperatura interior de la Gran Pirámide se mantiene constante a 20 grados centígrados durante todo el año, independientemente de que fuera haga 45 grados a la sombra o que sea pleno invierno. Esto no es casualidad, es ingeniería pura. Los canales subterráneos que corrían bajo Giza no solo servían para drenar agua, funcionaban como un sistema de climatización natural que aprovechaba la inercia térmica del subsuelo. El agua circulaba por una red de túneles excavados específicamente para mantener fresca toda la zona de construcción. Los trabajadores podían refugiarse del sol abrasador descendiendo a estos corredores frescos, donde la temperatura era perfecta para descansar y recuperar fuerzas. Pero ahí no acaba la cosa. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que los egipcios habían desarrollado un sistema de señalización acústica que funcionaba a través del agua. Los capataces podían comunicarse desde un extremo de la obra hasta el otro, utilizando tubos de cerámica conectados a los canales. El sonido viajaba a través del agua con una claridad sorprendente, permitiendo coordinar el trabajo de miles de personas sin necesidad de gritar o enviar mensajeros. La precisión de este sistema de comunicación era tal que podían sincronizar el movimiento de los bloques de piedra con la llegada de las barcazas al puerto. Cuando una embarcación se acercaba con carga nueva, la noticia llegaba instantáneamente a todos los equipos de trabajo, que podían prepararse para la descarga antes incluso de que el barco fuera visible desde tierra. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los egipcios utilizaban el agua para algo aún más sofisticado: medir el tiempo con una precisión que rivaliza con nuestros relojes actuales. Habían construido relojes de agua monumentales que marcaban no solo las horas del día, sino también las fases de la construcción. Cada nivel de la pirámide se correspondía con un período específico del año, calculado para aprovechar al máximo las condiciones climáticas y la disponibilidad de mano de obra. Durante la estación seca, cuando el Nilo bajaba su caudal, se dedicaban a los trabajos más delicados: el pulido de las piedras, la colocación de los bloques en las cámaras interiores, la decoración de los pasillos. Cuando llegaban las crecidas, toda la actividad se concentraba en el transporte masivo de materiales. Era como si toda la construcción respirara al ritmo del río. Pero aquí viene algo que va a dejarte completamente alucinado. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos egipcios habían conseguido algo que creíamos imposible: cultivar dentro de las pirámides. En las cámaras inferiores, donde la humedad se mantenía constante gracias al sistema hidráulico, tenían jardines subterráneos que proporcionaban alimentos frescos y plantas medicinales para los trabajadores. Estos jardines no eran pequeños huertos caseros. Hablamos de espacios de cultivo de cientos de metros cuadrados, con sistemas de riego por goteo tallados directamente en la roca.
cultivaban lechugas, cebollas, ajos y hierbas aromáticas que mejoraban considerablemente la dieta de la fuerza laboral. Incluso, habían logrado cultivar papiro dentro de las pirámides, lo que les proporcionaba material de escritura sin depender del exterior. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que las pirámides eran simplemente tumbas faraónicas, aunque científicamente, cada vez hay más evidencias de que fueron mucho más que eso. Funcionaban como complejas máquinas autosuficientes que integraban vivienda, trabajo, alimentación y espiritualidad en un solo ecosistema artificial. Los trabajadores no vivían en campamentos precarios alrededor de la obra. Vivían literalmente dentro del complejo piramidal, en cámaras excavadas a diferentes niveles que se conectaban entre sí mediante el sistema de canales. Cada familia tenía asignado un espacio que incluía dormitorio, almacén y acceso directo al agua corriente. Era como una ciudad vertical perfectamente planificada. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que este sistema urbano subterráneo podía albergar hasta 30.000 personas, viviendo de forma permanente dentro del complejo. Tenían sus propios talleres, sus propias panaderías, sus propios templos, incluso sus propios cementerios. Lo más increíble es que todo este universo subterráneo estaba conectado hidráulicamente. El agua llegaba limpia a los niveles superiores, donde vivían los arquitectos y capataces, y descendía gradualmente por gravedad hasta los niveles inferiores, donde se ubicaban los talleres y almacenes. Antes de salir del sistema, pasaba por los jardines subterráneos, donde se utilizaba para el riego, y finalmente regresaba al Nilo completamente depurada. Era un sistema de reciclaje de agua tan avanzado que no se volvería a inventar hasta el siglo XX. Los egipcios habían conseguido crear un ciclo cerrado donde cada gota se aprovechaba al máximo. Nada se desperdiciaba y todo volvía al río más limpio de lo que había entrado. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la tecnología hidráulica desarrollada en Giza era tan revolucionaria que los sacerdotes la mantuvieron en secreto durante siglos. Solo los arquitectos reales y los sumos sacerdotes conocían los planos completos del sistema. El resto de trabajadores conocía únicamente la parte específica en la que trabajaba. Esta compartimentación del conocimiento explica por qué, cuando el Imperio Antiguo colapsó, la tecnología se perdió casi por completo. No había manuales escritos, no había planos guardados en bibliotecas. Todo se transmitía oralmente de maestro a aprendiz, y cuando esa cadena se rompió, el saber desapareció. Trabajos de campo modernos han revelado que los últimos intentos de replicar el sistema hidráulico de Giza se hicieron durante el Reino Medio, más de 1000 años después de Keops. Pero ya no tenían el conocimiento completo. Los canales que construyeron funcionaban, pero eran versiones simplificadas del original, sin la sofisticación ni la eficiencia del sistema primigenio. Y aquí llega la revelación más impactante de todas. El sistema nunca dejó de funcionar completamente. Partes de la red hidráulica subterránea siguen activas después de más de 4000 años. Hay corrientes de agua que siguen fluyendo bajo las pirámides, siguiendo exactamente los mismos canales que diseñaron los antiguos ingenieros egipcios. Equipos de espeleólogos modernos han descendido a estos túneles y han encontrado estructuras que siguen funcionando perfectamente, con puertas que se abren y cierran automáticamente según el nivel del agua, sistemas de filtrado que siguen purificando el líquido, incluso mecanismos de regulación de la presión que mantienen el flujo constante. Es como si los antiguos egipcios hubieran construido una máquina eterna, diseñada para funcionar durante milenios sin mantenimiento. Una tecnología tan avanzada y tan bien integrada con los ciclos naturales que ha sobrevivido a imperios, invasiones, terremotos y cambios climáticos. En este momento, mientras escuchas estas palabras, bajo tus pies fluye la misma agua que hace 4500 años transportaba los bloques para la Gran Pirámide. Los antiguos egipcios no solo construyeron monumentos para la eternidad, construyeron sistemas que siguen vivos,
que siguen funcionando, que siguen siendo el corazón oculto de una de las mayores maravillas del mundo. La próxima vez que veas las pirámides de Giza, recuerda que no estás mirando simples tumbas de piedra. Estás contemplando la superficie visible de la máquina más compleja y duradera jamás construida por el ser humano. Una máquina que sigue latiendo, 4 milenios y medio después, en perfecta armonía con el río que le dio vida.